Ahora sí quiero que me dibujes aquí. Venga. El público amateur pregunta a veces, oye, ¿cómo es eso de ir a presionar el smash del rival? ¿O cómo es esa jugada de ir a meter presión? Sí. ¿Nos explicas? O sea, se puede subir un jugador, que puede subir el de cruzado, o puede subir el paralelo, o pueden subir los dos. Sí. Para ti, ¿cómo lo armarías? Yo te si quieres dar los matices de lo... Mira, acá están los rivales. Vale. La idea es que decimos, mira, cuando, por ejemplo, capaz la cancha no sale tanto, o uno de los dos tiene un smash que se puede entrar cuando tirás un globo a una zona por acá, porque no es una zona donde están bien parados, sino donde están más colgados. A mí hay una jugada que sí me gusta, que es cuando, por ejemplo, el de acá tira el globo y este va a subir. Este va a subir así. A mí lo que no me gusta es que tire el globo paralelo y suba el otro, porque este tiene muchos ángulos. Tiene muchos ángulos. En cambio, si vos le colgás bien el globo cruzado y sube el paralelo, esto se le achica mucho y lo llevás casi directamente a que entre acá en este jugador. A la derecha accesible. Claro, no, y aprovechás este espacio que se generó. Vale. Entonces ahí sí es efectivo, pero vas a subir cubriendo espacios. No, vas a subir, porque si yo tiro globo acá, este sube, queda muy desprotegido. Queda muy desprotegido. Y si el globo no llega a ser bueno, peor, te clavan el rulo por acá o te la tiran por el medio y queda todo este espacio, mirá. Sí. Queda todo este espacio. Entonces, para mí, cuando está uno arriba mismo, que a veces pasa con la jugada, y este tiene la pelota, tiene que colgar el globo cruzado para que el de adelante siga protegido. Porque si está acá y encima este tiene ya se tiene que mover. Y si pega en movimiento, malo. Porque no tocas igual la pelota. Y si te cambian la dirección, vas a contrapié. Entonces, para mí es importante esta jugada a esto. Y es sí, fundamental, tirar el globo acá. Para mí algo que no puede ser es que los profesionales, que de acá a acá hay 3 metros, no sean capaces de no sean capaces de tirar un globo a la zona. No te estoy pidiendo al último metro, ¿eh? Sí. Te estoy pidiendo a los últimos 3. Es mucho, ¿eh? Sí. Porque a veces nosotros que estamos en el banco acá, vemos que los rivales smashean acá. Sí, nosotros lo vemos claro. Pero... Claro, y yo le estoy diciendo, mirá, el globo es malo porque está smasheando. No, pero el globo bueno, no es malo. Cuando le tirás el globo acá, la peli cambia. La peli cambia mucho. Y ahí ya se nos generan espacios, se nos generan tiempos. Entonces, yo por lo menos lo veo así. Esto tiene, obviamente, aplicación en función al jugador, ¿no? Entiendo que hay jugadores que tú me dices, el globo tiene que ir aquí, hay jugadores que, o sea, un Augsburger, por ejemplo, el globo tiene que ir o no muy cantado y que el otro, y que Leo piense que la bola puede pasar por acá, o suficientemente rápido como para que no te enganche. Yo sabes lo que creo, que si el globo vos sos capaz de tirarlo acá, que tampoco con práctica se puede, porque Vela jugaba cruzado. Sí. Contra pegadores y todo. Entonces, y si Augsburger pega de acá, traerla derecho es más difícil, la va a sacar por 3. Y si va por 3 tienes tiempo. Exactamente. Entonces, claro, que te condicione, que tenés que jugar un globo bueno, sí, pero ¿qué aspiramos? ¿Ser número 1 o uno del montón? Ahora nos has explicado cómo ir a meterle presión al smash del rival y ahora vamos a hacerlo al revés. Ponme aquí a 2 jugadores que tú quieras de los tuyos, puedes poner a Momo, puedes poner a los Javis, a quien tú quieras. El caso es que os tiran y se os vienen. Si quieres que suba uno o que suba los dos, ¿cómo recomiendas salir de esa jugada? Mira, para mí en esta situación lo más importante depende de tu comodidad. Porque la comodidad va a ser determinante en ver dónde tirás. Pues suponete, le juegan el globo a Barahona, por decirte algo, ¿no? Dependiendo la zona del globo, porque este sube, viene acá, te tiran el globo, y dependiendo la zona y tu comodidad, porque si estás cerca, el globo no va tan bueno, Barahona puede tirar el rulo acá, un planazo a volarle la cabeza. En cambio, si está incómodo, ya pasás a defenderte, no pasás a atacar. Entonces, este pasa a tener, si vamos a porcentajes, acá era un 70-30, 70-30. Ahora pasa al revés, de 70-30 para acá. Entonces, yo lo que recomiendo, y hay un error que se comete mucho, es que la juegan por el medio lenta. Y cualquiera, te la puede pescar por el medio. En cambio, si vos le jugás a la altura de los pies a una pelota neutra, ya pasa, la responsabilidad pasa acá. Porque quedó mal parado, estos tomaron buena posición, y si no la juega bien, es boleta. Claro, ¿entendés? Pasa que aquí que le pasa a muchos jugadores de alto nivel y de no tan alto nivel, es que si ya se han colocado para
para tirar para abajo, tipo rulo o lo que sea, ya se han colocado debajo de la pelota. Eso es una y excusa. Sí, claro. Pero eso es una excusa, por eso, escuchá, un jugador profesional tiene que tener la capacidad de manejar la pelota y más lenta. Porque no, si vos me decís que desde acá le decís, tirame un rulo acá, te la compro. Pero si desde acá no puedes tirar un smash paralelo a esta zona, apague, vámonos. Horno. Claro, y después vos sos el que me dice que le quiere ganar a Tapia Coelho. Me estás mintiendo. La gente va a tener que pagar por pagar la clase. Fíjate que has hablado de una bola lenta y a los pies. Sí. Que es como que la gente, cuando muchos jugadores, conforme avanzan o conforme se sienten más cómodos con la situación, lo manejan mejor. Pero o bien el amateur cuando se pone nervioso, o bien el jugador avanzado cuando entra a una situación con un jugador bueno, o que se nota que es mejor que él, cada vez que tiene una situación que se descontrola, utiliza más velocidad o trata y la velocidad, la alta velocidad, al final, mira, hay un tiro para mí que es buenísimo del jugador de derecha, que es la volea de revés al rincón para el lateral y que caiga. Si vos le das más velocidad, la pelota rebota, y cuando rebota esto ya te la sacan. En cambio, si vos sos capaz de que muera en la segunda pared, al jugador de revés le queda acá atrás. Entonces, tenés que tener la velocidad justa para que le quede ahí. No es un tema del que le pega más fuerte. Lo que pasa es que ahora hay que ser el más macho de Europa y pegarle fuerte a todo. Sí, una la enterrás y después perdiste 14. En cambio, si sos capaz de tirar 14 ahí y se le quedan, aprovechás la pegada, tu compañero participa más. Hay jugadas que pagan más de lo que uno cree. Cierto. Pero son menos vistosas. Y hoy el no ser vistoso no paga. O sea que Gavi ha pasado de ser el estratega a ser el práctico, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Al final, creo que, mira, mi experiencia de entrenador y de padre, creo que en el colegio tendría que haber una materia que es practicidad. Porque te enseña en la vida, te va a allanar cosas, te va a allanar situaciones, te va a allanar momentos, porque la teoría es muy linda, pero llevarla a la práctica es muy difícil. Y la gente se agarra de la teoría y a la práctica no tienen ni idea y se chocan contra una pared sistemáticamente y se retiran chocándose contra la pared. Me das pie justo para entrar a la parte psicológica. ¿Cuál es la situación mental más difícil de gestionar en un partido de pádel? A nivel de los jugadores, lo que más sufren hoy, el resultado adverso. No son capaces de jugar con un resultado adverso. Solamente cuando van bien, las cosas salen bien, hay optimismo, hay buena onda, soy buen compañero. Cuando se tuerce un poquito el marcador, el 90% de las parejas, el gesto corporal es muy malo, lo que hacía bien hace un minuto lo hago mal, soy malísimo, un montón de factores negativos que al final, si vos me decís a mí de todo lo que hablamos, este es el aspecto más importante de los buenos jugadores. Porque de los jugadores del cuadro profesional, técnicamente, y acá Velasteguín era el más burro de todos, técnicamente, y para mí es el mejor. Y Juan Martín lo pasaba por arriba, y un montón de jugadores, había con mucha más calidad que él, o capaz yo mismo tenía más calidad que él, pero él era infinitamente mejor. Y un tipo como Velasteguín, que es 16 años número 1, siendo rústico, entre comillas, ¿tiraba víbora Velasteguín? No. Y la mayoría de los puntos que vos ves de Velasteguín en compilados son arreglos de cagada de los compañeros. Sí. No son que volea, a lo sumo bajada de pared, pero no un revés que se mete o una volea acá, es salidas por la puerta, recuperaciones, tapadas de los otros cuando las van a sacar. Ese es el compilado de Velasteguín. Al final, el tipo es una rueda de auxilio de su compañero y supo aceptar ese rol siempre porque mentalmente es muy fuerte. Él tenía un objetivo claro que era ganar. Y si yo para ganar no me tengo que lucir y se luce mi compañero y yo hago el trabajo sucio y voy a ganar 16 años, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Se tuvo que pasar a la derecha, se pasó a la derecha. ¿Entendés? Es un tipo muy práctico, y la verdad que creo que esta es la parte más importante del escalón de arriba. El escalón de arriba le puedes pegar muy bien a la pelota, todo lo que vos quieras, pero si no sos fuerte mentalmente... ¿Hablas del top 4 o top 8? Top 4. Top 4. Top 4. Hay una diferencia del top 8 al top 4. Sí, la hay, sí. Para mí sí, y es más, yo a veces le cuento a los jugadores, porque yo estuve en esa posición y sabía que había jugadores que no me ganaban. No me ganaban.
estando muy bien, estando bien. Cuando dice Juan con la camiseta. Sí, es una memoria, es verdad, una es memoria verdad. de éxito que... Él sabe que en un momento va a perder conmigo y yo sé que en un momento le voy a ganar. Es una verdad incómoda, pero que Claro. sabemos que está ahí. ¿El tema cuál es? No, yo no voy a perder hoy. Yo te voy a hacer la vida imposible. Y vos te tenés que meter en la cabeza del otro esa grieta que es minúscula, hacerla más grande. ¿Que es duro? Claro que es duro. Claro que es duro recibirse de abogado y estudiar 8 horas por día. Todo es duro, pero para ser número 1 no es para cualquiera. Por eso hay un 1. En este caso son 2, porque es por pareja. Pero no es tan fácil. Gaby, cuando acaba un partido derrota dura, imagínate que te bajan en unos octavos y una pareja que tenía que llevar 2-3 rondas más adelante. ¿Cómo gestionas ese banco? Ahí la gente ve en que justo se acaba el directo y nos quedamos ahí en el banco. ¿Tú ahí charlas con ellos? ¿No? ¿Cómo gestionas? Depende del jugador, porque nos conocemos por el día a día, sabemos si uno es sensible, si uno es más temperamental. Lo que sí yo hago que se queden juntos, no me gusta que se vaya uno solo y lo deje colgado al otro. Tengo unos protocolos como de educación y de respeto al compañero y a los rivales. Por ejemplo, me pasaba a veces que cuando antes había torneos que había entrevista ahí en el momento, yo los hago esperar, por más que estén calientes, por respeto. Porque si ellos hablan, les hubiese gustado también que los otros se queden. Creo que el perder o ganar no va reñido con la educación. Y volviendo a lo que vos me dijiste, dependiendo quién, solamente tenés que estar al lado y después sí analizamos. A mí me gusta analizar rápido porque ellos lo tienen más fresco. Si vos lo dejás a los 2 días se olvidan. Entonces a mí no me gusta que se olviden, me gusta que queden frescos. A veces le das la chapa, pero bien, desde el lado pedagógico, desde el lado de sumar, pero que sepamos lo que pasó, lo que no tiene que volver a pasar y por qué nos pasó, sencillamente. Esa parte de temperamental, tú sabes que tienes jugadores que ahí en el momento te van a responder mal y dejas que... Por suerte, a mí me respetan mucho. Tengo un equipo fantástico, si no, no viajaría a los torneos, porque creo que los entrenadores absorbemos mucha energía de los jugadores y normalmente la mala es la que tenemos que absorber y la de varios. Yo tengo muchos jugadores, por más que tenga más entrenadores que trabajan conmigo como Martino Resti, al final todo recae en mí y es complicado. En un viaje el año pasado, una gira que fue larga, que estuvimos en el Mundial, en Dubái, en Kuwait, en Egipto, a un jugador, a una jugadora le dije, nosotros también necesitamos ayuda, porque también se nos hace duro estar lejos. Entonces nos tenemos que conocer y somos un equipo todos. Nosotros no somos máquinas, no somos perfectos. Extrañamos, queremos estar en nuestras casas, sufrimos la derrota como ellos y multiplicado por 10, ¿entendés? Por todas las parejas que tenemos o los jugadores que tenemos ahí. Entonces, por suerte, yo soy un agradecido de que tengo los jugadores que quiero trabajar, si no, no sé si viajaría. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje psicológico tras dejar de competir activamente? Yo lo que creo que mejoré mucho es la búsqueda de soluciones, porque antes creía que era una y ahora son muchas, que yo lo digo en muchos reportajes. Me hubiese gustado tener un Gaby Reca, entrenador a Reca Nerone, porque creo que le hubiese aportado y hubiese calmado a ese Gaby Reca tan intenso y capaz tan mandón en ciertos momentos con un compañero que es brillante, y quizás hubiese sacado mejor rendimiento de esa pareja poniendo en su lugar a Gaby Reca, que no era complicado a Reca porque como más entrenado y no era tan, pero sí tenía mucha personalidad y capaz me comía la personalidad de Seba, que Seba es un bendito y podría haber hecho sacar mejor rendimiento. Hoy desde este lado puedo manejar muchos perfiles, sé manejar muchos perfiles, busco otras soluciones y no hay una sola solución para un problema. Hay muchas soluciones, el tema es buscar caminos y es como muchas puertas. Esta puerta está cerrada, esta puerta está cerrada. Uy, mira, esta se abrió. Y no eran esas dos. Y antes yo creía que era esa puerta y me chocaba la pared y no abría y me quedaba un chichón así.